La última vez que predicamos de Timoteo, hermanos, estábamos hablando del perfil del pastor. Esta es la segunda parte, el perfil del pastor. Según la Biblia, pues tenemos pasajes muy completos como este capítulo 3 de Primera de Timoteo y también en Tito. Pero pues es algo pues bastante de qué hablar y profundizar, así que lo dividimos en dos partes. Hay 7 características que pudieran englobar lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo de cómo tiene que elegir a los líderes de una iglesia. Y es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos cómo se tiene que hacer esto. Ya hemos visto 4 cosas generalizando de las 7 que él pudo compartirle en esa carta a Timoteo, y vamos a terminar con los últimos 3 requisitos. Pero antes de eso, quiero citarles lo que dijo un hermano llamado Alexander Strauch. Él vive cerca de Denver, Colorado, y él es un buen teólogo, catedrático en una universidad cristiana, y ha escrito bastantes libros acerca del liderazgo cristiano, de los ancianos de la iglesia. Y él, citando en uno de sus libros lo siguiente, déjeme leérselo, dice: en una carta a un joven presbítero de nombre Nepotiano, fechada en el año 394 después de Cristo, Jerónimo, este teólogo, pues se puede considerar como de los padres de la iglesia, él nació en el 345 y murió en el 419 después de Cristo, hermanos. Dice: reprendió a las iglesias de su época por su hipocresía en mostrar más preocupación por la apariencia de los edificios de las iglesias que por la cuidadosa selección de los líderes de la iglesia. Fíjense lo que él dijo: en estos días muchos construyen iglesias, sus paredes y columnas de lustroso mármol, sus bóvedas resplandecientes de oro, sus altares tachonados de joyas. Sin embargo, para la elección de los ministros no se presta ninguna atención. Hermanos, desde entonces ha existido eso. Es una carga porque se comete el mismo error en las iglesias de hoy. Siempre hay líderes que no son aptos, y es porque no han sido sometidos a prueba correctamente. Y en ese mismo capítulo 3 de Primera de Timoteo, en el versículo 10, dice lo siguiente: que también estos sean sometidos a prueba primero. Está hablando de todos los líderes. Entonces es una prueba para que se vea si están cumpliendo con el perfil bíblico, hermanos. Entonces esa instrucción que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es lo que vamos a ver, hermanos. Son 7 cualidades, y si ustedes los pudiéramos recordar, la vez pasada estábamos hablando de que tiene que ser alguien, primeramente, que tiene un llamado de Dios. Después tiene que ser hombre. También tiene que ser alguien, como dice la Reina Valera 60, no un neófito, o sea, no un nuevo creyente. Y también es importante que dé un buen testimonio a los hermanos que no están en la iglesia. Vamos a ver estas 3 cosas. Ser un buen líder de su hogar, no debe ser nuevo creyente, y debe de tener buen testimonio con los no cristianos. Ese es el perfil del pastor. Y vamos a continuar, hermanos, en los versículos del 4 al 7. Déjenme leérselos donde nos quedamos. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miren, hermanos, es importante que entendamos que cada una de estas cosas que estamos viendo acerca del perfil pastoral no es fácil llevarlas a cabo. Entonces el líder, desde antes de ser puesto en esa posición, debe tener la habilidad de cumplir con cada uno de estos requisitos.
Si el pastor si el apóstol Pablo le está pidiendo, debe estar alguien de carácter piadoso, debe ser alguien apto para enseñar, líder en su hogar, y cada una de estas cualificaciones es alguien que ya aprendió a depender de la gracia de Dios. Es alguien que logró hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque no se puede hacer así nada más, hermanos. Si no se aprende a depender en Dios para cubrir todo este perfil del pastor, pues va a ser alguien que va a ser una carga para la iglesia, y en vez de ser de bendición, pues va a ser todo lo contrario. Entonces, hermanos, vamos a meditar un poquito en estos tres aspectos del perfil de un pastor que nos restan, empezando porque debe de ser un buen líder del hogar. Cada requisito, hermanos, pues es importante y es inspirado por Dios. Pablo tenía pues esa carga, pero el Espíritu Santo le lleva a decir qué es lo esencial. Está bien que no podamos pedir hombres perfectos, porque no se puede, pero es alguien que va a anhelar ser perfecto, hermanos. Por eso es un perfil bastante complejo, y si lo vemos a la luz del mundo, hermanos, siendo honestos, esto es imposible. Hablando estadísticamente, hermanos, se me hace casi 1 en 1.000.000, y eso pues pudiéramos a lo mejor hasta sonar así muy pesimista, pero es la verdad, hermanos. Cuando él está pidiendo que desde el versículo 1 de ese capítulo dice: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero dice, un obispo debe de ser pues irreprochable o irreprensible, como dice en la Reina Valera 60. O sea, alguien que no tengas con qué pues manchar su vida, su testimonio. Puedes acusarle de cosas, pero dice, de todas formas no debe salir culpable. Y todo esto es importante, hermanos. Es un argumento simple que él sea buen líder de su hogar. ¿Por qué, hermanos? Esto es muy simple, porque si en una escala de ser de bendición para su familia no lo puede hacer y no ha adquirido la sabiduría para dirigir a su esposa y a sus hijos, él no va a poder hacerlo tampoco con la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice, deben de fijarse en eso. Debe ser alguien que es de bendición. Y aquí, hermanos, cuando entendemos que debe tener en sujeción a sus hijos, no le corresponde a él, hermanos, que sus hijos sean cristianos. Eso solamente es un encuentro con Dios personal, pero se debe notar que él dirige a sus hijos hacia Cristo, a su esposa, que de alguna manera él aprendió, hermanos, a mostrar el carácter de Dios para que sus hijos le obedezcan. Yo creo que eso es un arte, hermanos. Por eso más adelante pues vamos a profundizar en que no debe ser un neófito, no un nuevo creyente, porque esto no se aprende tan fácil de la noche a la mañana. A veces lleva bastantes años, hermanos. Y el apóstol Pablo en esa misma carta le había dicho a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, no los elijas así tan fácil. ¿Por qué? Porque yo le puedo, poniendo un ejemplo, decir a mis hijos pequeños que tengo de 7 y 9 años, decirle, haz esto, simplemente tiende tu cama. Y si no lo hacen a la primera, hermanos, pues es que a mí todavía me falta cierta sabiduría para gobernarlos. O sea, yo tengo que aprender a ayudarles a ellos a obedecer, a honrar a Dios primeramente y también a sus padres. Y yo por lo mismo no estar pensando y tener que predicar esto, entre semana le digo a uno de mis hijos, oye, ¿qué tengo que hacer? Porque mira, si te empiezo a pegar cada ratito, tú me vas a percibir como un padre que no es tolerante. Cada vez que yo te doy una orden y no la haces, y de volada agarro el cinto en cualquier segundo cuando te tardaste en obedecer, me vas a empezar a percibir como alguien muy gruñón, muy enojón, muy rígido. Entonces, pues también no quiero que llegue a ese extremo. Yo también quiero que me percibas como un padre amoroso. Entonces, se fijan, necesitamos bastante sabiduría con el simple hecho de enseñar a nuestros hijos a obedecer. Ayudar a que nuestra esposa siga también en una buena vida devocional con Dios, que nosotros no le seamos de tropiezo, sino al contrario, le impulsemos y le ayudemos a que ella por todos los medios que pueda encontrar
sea alguien que sea una mujer santa y piadosa, pues entonces está siendo un buen esposo. ¿Por qué, hermanos? Porque es exactamente lo que se tiene que replicar como un líder de la iglesia. Seríamos incongruentes y hipócritas si cualquiera que se para aquí en la figura de pastor o líder de la iglesia no pueda dirigir bien su casa y trate de dar estos mandamientos a la iglesia, a la congregación. De eso se trata la primera carta de Timoteo. Él está diciendo a Pablo a Timoteo, yo voy a tardar en ir, pero mientras tanto necesito que veas cómo se deben de comportar en la iglesia. Y todo eso lo vimos bastante, ¿verdad? La última vez que predicamos en Timoteo. Hermanos, un mandato a la iglesia y el pastor no debería de ser un impedimento, algo así como una carga de decir, tienes que ser buen líder, porque también ese liderazgo se va a reflejar en la iglesia. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque también acompáñenme a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Déjenme leerle los versículos 12 en delante. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo también. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen para que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Entonces, ¿de qué está hablando? Hay quienes les dirigen a ustedes. Entonces tiene que ser un trabajo, es obviamente una de las cosas que hace un pastor. Guía el rebaño del pastor de pastores. Y si él no puede guiarlos, no puede instruirlos para tener una vida piadosa y agradable a Dios, entonces lo más seguro, hermanos, es que ni siquiera lo puede hacer en el hogar. Si él está en esa posición y no está logrando hacer esto de manera efectiva, es que también ha fallado en su hogar. Solamente debe ser así, hermanos, hasta que alguien es un buen padre y un buen esposo, puede ser un buen líder en la iglesia. Así que pensemos en eso, hermanos. Necesitamos a alguien que sea buen líder de su hogar. Y les digo, este argumento es simple, es sencillo, es así hasta por lógica. Si no es un buen padre, un buen esposo, a menor escala, Dios no le puede encomendar algo, como dice la Escritura, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Así que es de mucha responsabilidad ser un buen pastor en una iglesia, en una congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque de eso depende también un buen testimonio y una buena dirección para que las almas que son eternas se encuentren con el Padre. Se necesita eso, hermanos. No es cualquier cosa dirigir a alguien que ha sido comprado por la sangre invaluable de Cristo Jesús. Y vamos a pasarnos al siguiente requisito, hermanos. Él dice, no debe ser un nuevo creyente. Y esto es importantísimo, hermanos. No debe ser, así como dice en el versículo 6, regresando ahí, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo, en la que cayó el diablo. Aquí lo que vamos a ver, hermanos, es que si no tiene nada que ver, hermanos, las intenciones y lo que veamos a simple vista en un nuevo creyente, porque puede deslumbrar, puede ser honesto y puede ser sincero, pudiera ser que alguien viene a los pies de Cristo y hay un cambio drástico, dejó prácticas muy deshonestas, muy deshonrosas, prácticas que en vez de glorificar el nombre de Dios hacían todo lo contrario. Y ahora alguien puede ver a alguien transformado e incluso puede tener habilidades, un buen orador, alguien que tenga dones así también desde su infancia, buen administrador. Pero dice, no te vayas con esa finta, pudiéramos... Bueno, yo le diría de esa manera, como que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, nosotros no elegimos así a los pastores. Nunca se elige a un nuevo creyente. ¿Por qué, hermanos? Porque el tener un carácter piadoso lleva años, hermanos. Requiere bastante tiempo alcanzar una madurez y sobre todo, hermanos, perseverancia. Nosotros en nuestra declaración de fe como iglesia hablamos de que
entendemos que somos una iglesia que abraza la doctrina de la perseverancia de los santos. Si tú eres fiel en los primeros años de creyente, debes de mantenerte así hasta el final de tu vida, y eso es lo que va a mostrar que verdaderamente eres salvo, que verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en ti. Entonces, antes de que sea alguien que anhela, alguien que vemos que está sirviendo a las personas, pero por encima de eso, hermanos, debe ser alguien que demuestra constancia y perseverancia en la vida creyente. Y eso, hermanos, les repito, no se forja de la noche a la mañana. Miren, vamos ahora a la carta de Efesios, ahí mismo del apóstol Pablo, pero en el capítulo 4 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que siempre cuando alguien viene a los pies de Cristo, empieza un proceso, el cual es desvestirse del antiguo hombre y revestirse del nuevo hombre. Eso, hermanos, es en la vida de cada creyente, y nosotros le llamamos la santificación. No es instantánea, hermanos. La justificación y la santificación en el sentido de que ahora ya somos hijos de Dios, somos adoptados, se puede dar en un segundo cuando manifestamos fe y arrepentimiento y confianza en Jesús como nuestro mediador. Pero de ahí en adelante empieza el proceso de santificación, y debemos de dejar muchas maneras de pensar y cada vez abrazar más el modelo de lo que nos prescribe la Escritura. Y cuando hacemos eso, hermanos, pues lleva tiempo, no es tan fácil. Así que el apóstol Pablo le está diciendo, este proceso lento, por así decirlo, se tuvo que haber llevado a cabo en los que llegan a terminar como pastores de la iglesia. Se corre un grave peligro cuando no se elige esto, hermanos. Y es así en cada uno de los requisitos que está prescribiendo Pablo a Timoteo. En cada una de estas instrucciones debes de tener mucho, mucho cuidado. Cualquiera una de ellas que trates de tomarlo a la ligera, va a ser algo que es probable que se convierta en algo contraproducente a la congregación. Y él está diciendo, hay una consecuencia de esto. El diablo terminó deseando una posición muy alta. Y el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ellos caigan en esa condenación del diablo. Que hagan exactamente lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque de todas formas tenemos parte del antiguo hombre, que si todavía no se está revistiendo del nuevo hombre, le puede entrar ese orgullo. Y puede decir, yo quiero más. Yo soy alguien que tiene mejores dones, mejores capacidades. Hasta Dios me dio el llamado más temprano que algunos otros. Y puede empezar en su mente a aceptar todas esas ideas incorrectas y llegar a ser alguien orgulloso. ¿Pero por qué? Porque su madurez nunca fue la suficiente para tomar ese puesto, hermanos, a temprana edad de su vida como creyente. Entonces, hermanos, esa es la posición más alta. Ahí en el capítulo 5, en el versículo 22, déjeme leerle lo siguiente: no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Otro pastor es el que principalmente se propone, en cuanto a este modelo, a la iglesia a que los aprueben. Y si el anciano actual no tiene cuidado en cada uno de los puntos que está diciendo el apóstol Pablo y la Escritura, y menosprecia uno de esos, ya toma con ligereza, entonces va a compartir esos pecados. Y es lo que no quiere el apóstol Pablo, porque dice, no queremos que caigan en la misma condenación en la cual cayó el diablo. ¿Y qué es eso, hermanos? A veces no pensamos qué tan grave está hablando, pero si usted va al Evangelio de Mateo en el capítulo 25, fíjese lo que dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
Esa es la condenación, el fuego eterno para el diablo y a sus ángeles. Él fue el primero que cayó en ese orgullo. Y por eso, hermanos, Dios creó un lugar de tormento donde no se puede salir de ahí. Tanto para Satanás, para los ángeles, pero ahora cualquier hombre, no importa que haya sido en esta vida algún pastor, puede terminar ahí, hermanos, si no se eligió de manera correcta. Y así pasa, hermanos. Por descuidar alguna de esas instrucciones, pues se cometen graves errores, así como decía Jerónimo. En esa época, si se fijan en el primeros siglos de la iglesia cristiana, se está prestando más atención en los edificios que en sus líderes. Están haciendo todo así detalladamente, le están poniendo mucho empeño, pero no a quienes les van a pastorear. Se están preocupando para ver si tienen un perfil bíblico. Y hermanos, hemos visto, debe ser un buen líder de su hogar, debe ser alguien maduro, con ya bastante tiempo de trayectoria, revistiéndose del nuevo hombre, despojándose del antiguo hombre. Pero también, hermanos, vamos a ver esta última cosa, debe tener un buen testimonio con los no cristianos. Todo esto es importantísimo, hermanos, porque si esto hubiera quedado fuera de la lista, hubiera dicho, no, mientras sea un buen líder en la iglesia y que tenga buen testimonio, con eso es suficiente. Los de afuera pueden inventarse chismes, los de afuera no les presten tanta atención. Ellos deben de comprender que es algo difícil, ya deben de bastarles con que aquí pues vienen con muy buena apariencia, hablan la Biblia, dicen cosas bíblicas, pero hermanos, eso no es suficiente para Dios. A Él le interesa que el pastor, el que está siendo de bendición en un círculo cristiano, hermanos, lo mismo sea allá afuera. Mire, deje leerle pues ya específicamente como dice este versículo 7, porque yo estaba asombrado en esta semana. Un amigo me mandó un mensaje, pues yo no tengo Twitter, pero ahí venía una noticia de que ya se lanzó una nueva serie, acaba de salir, yo creo hace un par de semanas, en Netflix. Pues tampoco tengo Netflix, pero si usted tiene, a lo mejor sería un documental que pudiera considerar. Y se trata, hermanos, de que hicieron un reportaje acerca de esa denominación que se llama La Luz del Mundo. Su líder, que se llama Naasón Joaquín García, es de una denominación, hermanos, de 5 millones de personas aproximadamente. Tiene presencia en 58 países y empezó aquí en México, en Guadalajara. Yo no sé si ustedes se dio cuenta de ese escándalo, pero ya tiene hace como 4 años que salió a la luz. Y yo estaba sorprendido, hermanos, porque era una colonia, o sea, era una comunidad donde no podían entrar. O sea, ya cuando pasaron esos escándalos que él terminó en la cárcel, ahorita está ya purgando una condena, ese líder, por cosas terribles como abuso de menores y cosas así bien, pues sí, bien sorprendente, hermanos. Él le encontraron una vida de inmoralidad sexual tremenda y está ahí, ¿verdad? Todavía dirigiendo a esta iglesia. Pero me llama la atención porque cuando sucede esto, hasta entonces la iglesia se abrió y empiezan a hacer tours a esa iglesia que parece algo sorprendente, como una meca de los, no sé, de los árabes, así, de los templos más asombrosos que puedan existir en el mundo. Parece ser que es la iglesia de Latinoamérica más grande que existe y es bien lujosa. Pero bueno, en una entrevista le decían a alguien, un habitante de Guadalajara, le decía, yo estoy sorprendido porque siempre lo veíamos de lejos. O sea, es una colonia que encierra, nadie tiene acceso, nada más que los puros creyentes y que asisten a esa iglesia. Y se la veíamos desde lejos, pero nunca habíamos entrado. Habían sido bien herméticos. Pero ahora se destaparon muchas cosas y están intentando ser transparentes, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Cuánto tiempo tardaron en descubrir todo eso?
Se dice que son 3 generaciones los pastores que han liderado, y desde el fundador de esta secta o de esta religión, que pues tiene bastantes raíces cristianas, se considera como una iglesia pentecostal, tal vez unitaria, pero a mí me sorprende, hermanos, de que en el púlpito principal tienen en letras muy grandes y en el mero centro dice santidad a Cristo. Y el primer pastor tuvo los mismos pecados: abuso sexual de menores, el padre también, y ahora el hijo, el último dirigente. Entonces, hermanos, esto es sorprendente porque ahora está siendo de blasfemia para todos los que están fuera de esa comunidad. Todo, como dice pues la escritura, tiene que salir a la luz. Y salió, hermanos. Ya ahora va a salir y se va a exponenciar a no sé cuántos videntes tiene esa plataforma, ¿verdad? Pero mire, déjeme leerle aquí el versículo 7. Primera de Timoteo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué pasa, hermanos, si se descuida este requisito? Entonces va a ocurrir exactamente lo que termina con los malos líderes, ¿verdad? Esas relaciones que son importantísimas con su familia, con la iglesia, también son igual de importantes para con los que no son cristianos, hermanos. Eso va a ser un descrédito para todos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, déjeme leerle ahí el versículo 17. Dice lo siguiente: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Ese es un principio, hermanos, de que la maldad no se puede ocultar para siempre. Entonces pudo haber sido alguien que aparentaba, pero dice, esto va a salir a la luz. Por eso es importante que de entrada, si va a ser un líder de la iglesia, un pastor, él ya debe estar consciente de esto. Le debe de importar el testimonio para con los de afuera. Debe de ser alguien que tenga un temor reverente de Dios para hacer de buen testimonio. Si él no aprende a regirse con estos principios, hermanos, y aprender a depender de Dios, de que solamente en él se encuentran las fuerzas para ser alguien intachable moralmente, un buen padre, un buen esposo, alguien que ha aprendido a madurar y ha aprendido a depender de Dios bastantes años en la vida del cristianismo, pues son los que se deben de poner en esas posiciones. Así que, hermanos, por lo visto, yo no sé si ya todo lo que hemos tratado de ver así de manera resumida se convierte como uno de los trabajos más difíciles del mundo, porque aquí ya no depende tanto de habilidades, de conocimientos técnicos, científicos, sino más bien de una vida ética y moral. Ese es el perfil de un pastor. Van a venir fracasos, hermanos, para todos. En este caso, la iglesia misma debe tomar cartas en el asunto. Si ve que el pastor no cumple este perfil, solamente debe hacer 2 cosas, hermanos: o es de bendición y le puede ayudar a restaurarlo, o si no, hermanos, debe ser una iglesia que lo destituya. ¿Por qué, hermanos? Porque no se juega con la palabra de Dios, con la dirección de su rebaño. Solamente esas 2 posiciones son las que deben de estar, porque cuando no se destituye a alguien que no se quiere arrepentir y regresar a las sendas de Dios, pues no va a ser de bendición. Yo estaba sorprendido, hermanos, también, pues hace poco también escuché un testimonio de un pastor que empezó a ver pornografía ligera, después vio pornografía más pesada y terminó metiéndose con prostitutas. Y él escribió un libro a raíz de que en cierta manera fue restaurado. Batalló muchos años, hermanos, pero no regresó al pastorado. Pero él
sintió esa carga y dijo, yo no puedo seguir aquí. Y él dejó el pastorado porque se sintió indigno. Y pasaron bastantes años, bastantes luchas, y él pudo al fin, con la gracia de Dios, pues dejar a alguien que se arrepintiera y perseverara, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Pero él para nada ya no buscaba el pastorado. Él es de bendición, él ha formado un ministerio y tiene un libro. eh, Me parece que todavía no existe en español, se llama Sansón y los monos piratas, y se trata de ayudar a los hombres a tener relaciones porque tienen este tipo de luchas y pruebas y se necesitan una buena amistad. Como sea, cualquier pastor que no pueda reunir este perfil debe de ser restaurado por la iglesia, hermanos, ayudarle también a volver al buen camino, o si no, simplemente destituirle y decirle a Dios, pon nosotros otro pastor. En resumen, hermanos, para la iglesia ya deben de saber, observar y cuidar. Si nosotros pudimos tomar algún tiempo, algunos domingos, y vamos a seguir con esta carta de Timoteo, es porque ustedes es importante que sepan esta información. Es bien importante, hermanos, que cuiden, que sea un pastor llamado, ser un hombre de carácter piadoso, apto para enseñar, líder en su hogar, no neófito o no, pues un cristiano nuevo y de buen testimonio para con los de afuera, ¿verdad? Y este estándar, hermanos, no se puede lograr solamente con la ayuda de Dios. Vaya a Primera de Pedro en esta carta también, que tiene bastantes instrucciones para los líderes y pastorales. En el capítulo 5, el apóstol Pedro ahora nos está diciendo de manera muy solemne también lo que él piensa acerca de esta área de la iglesia, de los líderes. Fíjense los primeros 4 versículos. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha sido revelada. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amén. Es una vida que trae mucha honra, mucha bendición, que Dios haya llamado a hombres, pero ellos se deben de aprender a cuidar, hermanos. Y esto es importante, no es un sermón para pastores, porque pues esta no es una conferencia de pastores, pero es un sermón que la iglesia en general debe conocer, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes también son parte de un todo en la iglesia. Ustedes mismos también son clave para permitir que exista un liderazgo bueno o malo en la congregación. Este mismo hermano que les comentaba, Alexander Strauss, en ese mismo libro, fíjense, les cito algo más que él escribió. Muchas iglesias ignoran estos requerimientos bíblicos, los cuales se pusieron en evidencia por un periódico popular allá en Estados Unidos. Y dice, es triste porque se demostró en ese país, hermanos, y no nos sintamos tan lejanos, ¿verdad? Ellos hicieron un artículo en esa revista de 5 pastores que se divorciaron. Y fue un espacio porque a ellos les preocupaba, se están divorciando tantos pastores que ahora ya son el tercer lugar allá en Estados Unidos. Solamente los doctores de medicina y los policías les ganan el divorcio. Son demasiados. Entonces quisieron ser honestos, poner una especie de plataforma para que ellos expresaran sus sentimientos, compartieran sus experiencias. Y en ese artículo también se les dio oportunidad de que otros 7 pastores y líderes bastante conocidos allá en este país pues respondieran externaran pensamientos acerca de todo esto. Y dice este hermano, es increíble que de estos 7 pastores, ninguno de ellos mencionó lo que tenemos en Primera de Timoteo, ni en Tito. Es increíble.
Y fíjense lo que hice, se publicaron 7 respuestas de líderes evangélicos conocidos, pero ninguno mencionó los requisitos necesarios de Timoteo y Tito. Este artículo demuestra que las iglesias y denominaciones se han reemplazado los patrones bíblicos por los propios. Y así terminan, hermanos, las iglesias que menosprecian esta escritura. Nosotros, hermanos, de manera práctica, déjeme terminar este mensaje con un par de cosas. Ustedes como iglesia deben de estar conscientes de que se necesitan más pastores así. Así inició este capítulo 3, dice, si alguien desea el cargo de obispo, buena obra desea. Entonces es algo de que dentro de la congregación ellos tuvieron un modelo. Yo deseo ser un buen líder. ¿Por qué? Porque lo vieron y lo observaron en un pastor fiel. Entonces la misma iglesia de ahí debe salir. Si fueron un modelo bueno y entendieron bien el evangelio, así se debe reproducir. Alguien más debe desear eso, hermanos, porque lo ve. Me gusta mucho la historia de Fines ahí en el Antiguo Testamento, en Números, cuando no quieren lidiar con el pecado. Y dice Dios, está matando a muchos israelitas con una plaga porque se unieron en yugo desigual. Y Dios les dice, es simple, maten a esas 2 personas. Y paró con este castigo. Y nadie lo quería hacer, hermanos. Hasta que llega Fines y con una lanza los clava. Usted si conoce esa historia, ahí está en Números. Y yo pensaba, me gusta mucho pensar, ¿por qué él sí tiene un anhelo de la santidad de Dios? ¿Por qué existen esas personas, hermanos? En las iglesias se tienen que levantar más así. Personas que les duele ver la falta de santidad y todo porque es un factor bastante grande, pues un buen liderazgo. Alguien que ya entendió, hermanos, a vivir por fe. A saber que todo esto se logra solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y les puede demostrar con un buen modelo, saben que sí se puede ser buen padre. Sí se puede ser intachable, de que te puedan tratar de manchar tu testimonio, pero vas a lograr salir adelante porque Dios te ayudó. Entonces esas personas, hermanos, se necesitan más en la iglesia. Así que debe orar por eso y usted debe considerarse como responsable. Mire, una última cita aquí en Apocalipsis, en el capítulo 2, inician las cartas a las iglesias. Y desde el capítulo 1 Jesús es bien claro y le dice a Juan que está viendo esa visión, tú viste 7 candeleros, viste 7 lámparas, significan 7 iglesias, pero también son 7 ángeles. Y todos los pastores pues saben, los teólogos saben que es una referencia a sus líderes, a los pastores. Cada iglesia tiene un pastor, cada iglesia tiene a alguien al frente. Y cada iglesia tiene un mensaje particular y algunas son exhortadas a cierto arrepentimiento, algunas son felicitadas. Pero en la primera iglesia, hermanos, el mensaje a la iglesia de Éfeso, déjenme leerle estos primeros 5 versículos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, al pastor dirígete, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Si se fija, hermanos, es una referencia a toda la iglesia, toda la congregación cumplió esa función de que sabemos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ellos lograron identificar a los falsos maestros. Y es una gran bendición. Entonces se fijan, es un trabajo también de ustedes y no lo van a hacer si no tienen claro cuál es el perfil bíblico. ¿Y qué más dice, hermanos, en el versículo 4? Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Tal vez pues no nos vamos a profundizar, tenían algo que exhortarle, pero fíjense la advertencia: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar
si no te arrepientes. Hermanos, este es el juicio. Dios es capaz hasta de quitarles ese liderazgo. Pero ¿quién fue el culpable? También la iglesia, también la congregación. Entonces es un todo, hermanos. Yo le doy gracias a Dios pues por una carta más, y es necesario reforzar esta área de la iglesia acerca del liderazgo, y tenemos ahora pues algo por qué orar, ¿verdad? Que Dios siga levantando líderes que amen a Dios, que tengan ese celo de decir sí se puede ser un buen pastor, sí se puede ser un buen líder. Si Pablo, si Timoteo lo lograron, y hay bastantes pastores a lo largo de la historia que han sido de bendición, se necesitan más, hermano. Oremos. Señor bendito, gracias por tu mensaje, y gracias, Señor, porque como iglesia nos recuerdas que es un trabajo de todos, una responsabilidad de todos de tener un buen liderazgo, y queremos pues darte gracias porque al menos este par de domingos hemos visto el perfil que nos muestra Pablo en su carta a Timoteo. Y concede, Señor, que mis hermanos se sientan responsables. También trae un peso y un temor reverente sobre mí y sobre cada pastor que vaya a pastorear en esta iglesia. Te pido, Señor, que esta congregación siempre sea luz, Señor. Y oramos, Señor, pidiendo de tu gracia. Y también, Señor, yo te pido, Padre, que en esta congregación seamos pues una cuna para que más siervos tuyos se levanten. Comprendemos que tu llamado pues es personal y tú lo haces a quien sea, pero ayúdanos a hacer una iglesia que refleje eso, que cada uno de los congregantes que estén aquí anhelen porque lo han visto que es posible, Señor, en tu gracia, no nuestras fuerzas. No nos alcanza, Padre, nuestra piedad y nuestra fuerza de voluntad. Necesitamos de tu espíritu, de tu ayuda. Dependemos completamente de ti y de nuestro conocimiento de tu verdad. Bendice pues a cada una de mis hermanas, de mis hermanos aquí presentes, para que entre todos pues conservemos un buen liderazgo en esta iglesia. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.